Muy buenos días. Feliz sábado. ¿Están ustedes todos muy bonitos hoy? Bien vestiditos, con su vestimenta sabática. Estoy muy contento de verles acá. Esta mañana ya estamos en la recta final. Esta mañana el tema que vamos a estudiar no es en sí parte del ciclo evangelístico. Es un tema especialmente para la iglesia. Pero esta tarde tenemos, Dios mediante, la gran clausura de nuestro ciclo evangelístico a las 4 de la tarde. Dios mediante, vamos a cerrar con broche de oro esta campaña evangelística de esta corta semana que ha pasado rápidamente. Antes de comenzar nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios, como siempre hacemos. Les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por ver la luz de este nuevo sábado. Gracias por darnos un día cuando podemos dedicarnos completa y totalmente a ti, como nuestro gran creador, redentor y pronto restaurador. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Instrúyenos y capacítanos para vivir en armonía con lo que estudiemos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En el ministerio que yo dirijo, en español Secretos Revelados, cada año tenemos una escuela de teología que se llama Ancla. Una semana completa dedicamos a estudiar determinado tema. Por ejemplo, este año, en el mes de marzo, la escuela en inglés, porque tenemos dos, una en inglés y una en español. La escuela en inglés estudiamos los 7 sellos de Apocalipsis. Es algo muy intenso porque son 4 horas de instrucción al día por toda una semana, 24 horas en una semana de instrucción y producción para televisión. Este año vamos a tener la escuela Ancla en El Paso, Texas, en los Estados Unidos, y el tema que vamos a tratar es los 7 sellos, pero en español. Ahora, el año pasado en la escuela en inglés hicimos algo un poco novedoso, considero yo. Decidí escribir un manual sobre las parábolas, las alegorías y los milagros de Jesús y las lecciones espirituales que podemos sustraer de esto. Y a medida que estudiaba para preparar el manual, que tiene por cierto 52 lecciones, una para cada semana del año, descubrí algo que posiblemente sabía en un rincón de mi mente, pero llegó a ser patente cuando estaba preparando los temas. Y es cuántas de las parábolas de Jesús tienen que ver con eventos finales. Me impactó, porque me di cuenta que en realidad prácticamente todas las parábolas de Jesús tienen una dimensión futura que hablan de eventos finales. Ahora, en esta mañana vamos a estudiar una de esas parábolas. El manual que preparé tiene más o menos unas 450 páginas. Está solo en inglés, pero poco a poco voy haciendo el material en español. Yo mismo soy el traductor, así que a veces se demora. Pero el manual que escribí se basa en 4 fuentes. Uno, y primordial, las Escrituras. Segundo, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Tercero, el discurso maestro de Jesucristo. Y en cuarto lugar, el deseado de todas las gentes. Sustraje mayormente material de la Escritura, pero también comentarios del espíritu de profecía. La parábola que vamos a estudiar esta mañana se conoce como la parábola del mayordomo infiel. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16 y los versículos 1 al 13. Lucas 16, 1 al 13.
Vamos a mirar en primer lugar cuál es el tema central de esta parábola. Todos los detalles de las parábolas tienen un propósito y es apuntar hacia un tema central o una lección central que quiso enseñar Jesús con esa parábola. Quiero comenzar leyéndoles una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 301, a donde Ellen White explica el tema central de la parábola. Y vamos a hacer 2 columnas de contrastes. Dice así: la venida de Cristo se produjo en un tiempo de intensa mundanalidad. Los hombres estaban subordinando lo eterno a lo temporal, los requerimientos del futuro a los asuntos del presente. Tomaban fantasmas por realidades y las realidades por fantasmas. No contemplaban por la fe el mundo invisible. Satanás les presentaba las cosas de esta vida como sumamente atractivas y absorbentes, y prestaban atención a sus tentaciones. Así que Ellen White aquí hace una lista de contrastes entre el aquí y ahora y el futuro. En primer lugar está lo temporal, en segundo lugar lo eterno. Por un lado está el presente y por el otro lado el futuro. Por un lado están cosas fantasmales que no tienen sustancia y por el otro lado realidades. Por un lado el mundo visible, por el otro lado el mundo invisible. Esta vida versus la vida venidera. Es decir, que en esta parábola el Señor Jesucristo está contrastando el enfoque en la vida presente versus el enfoque en la vida futura. Ahora, lo primero que queremos hacer es leer la parábola. Y a medida que avanzamos, yo voy a hacer algunos comentarios. Empecemos en el versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico. Representa a Dios el Padre, el hombre rico, que tenía un mayordomo. Nos representa a nosotros. Y este fue acusado ante él, es decir, ante el hombre rico, como disipador de sus bienes, es decir, de los bienes del dueño. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Ahora, el rendir cuentas es cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hicimos mientras vivimos en este mundo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Ahora, el mayordomo había estado pensando no solo en sí mismo y en el pasado, en el presente, no en el futuro. Pero ahora tiene que desarrollar una estrategia porque va a quedar sin la mayordomía, va a quedar en la calle. Así que dice: ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, es decir, cuando ya no sea mayordomo, ¿qué cosa? Me reciban en sus casas. ¿Quiénes van a recibirlo en sus casas? Es una pregunta clave de la parábola. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Le dio un 50% de descuento. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80.
20% de descuento. Ahora estaba usando métodos deshonestos porque estaba defraudando al dueño. Pero por lo menos ya no estaba pensando en el presente, sino en el futuro. Ya no estaba pensando en sí mismo, sino que estaba pensando en otros. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo. Es decir, el dueño alaba al mayordomo, pero no lo alabó por defraudarlo. En realidad lo alabó por pensar en el futuro y hacer un plan para asegurar su futuro. Así que dice, alabó el amo al mayordomo malo, no por ser deshonesto, sino por haber hecho ¿qué? Sagazmente. Y luego ahora Lucas va a hacer un comentario. Hasta este momento el Señor Jesucristo ha estado hablando, ahora Lucas va a hacer un comentario. Dice, porque los hijos de este siglo, es decir, los que viven solo para el presente y no están pensando en el futuro, viven para ellos mismos y no para los demás, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de la luz son los creyentes, los que profesan ser creyentes en Jesús. Ahora Jesús va a interpretar su parábola en el versículo 9. Y yo os digo, ahora está hablando Jesús, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Y mucha gente se confunde y dice, ¿cómo es que Jesús dice que debemos ganar amigos por riquezas injustas? ¿Qué es eso? De eso vamos a hablar. Por ahora vamos a mirar la parábola. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, es decir, cuando ya no se tienen las riquezas injustas, os reciban en las moradas eternas. ¿Ven el contraste? El mayordomo infiel dejó de pensar en sí y pensó en otros. Dejó de pensar en el presente y estaba pensando en ¿qué? En su futuro. Y ahora Jesús está haciendo la aplicación, está diciendo, los hijos de la luz deben hacer lo mismo que este mayordomo infiel. Y luego en el versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, el que es fiel en su mayordomía aquí en el presente, será fiel en su mayordomía en el futuro, en el mundo venidero. Y el que en lo muy poco es injusto, es decir, en esta vida, también en lo más, es decir, el mundo venidero es injusto. Pues si en las riquezas injustas, es decir, el dinero y la mayordomía que tenemos en este mundo, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, que es la mayordomía futura? Y si en lo ajeno, es decir, lo que pertenece a Dios, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro cuando Jesús venga? La mayordomía que nos dará. Ningún siervo puede servir a dos señores, es decir, servir a este mundo y esperar algo en el mundo venidero, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa es la parábola y su explicación. Ahora queremos desmenuzar la parábola. Vamos a los versículos 1 y 2. Vamos a estudiar versículo por versículo. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico, ya mencioné que eso representa a Dios, que tenía un mayordomo que nos representa a nosotros. Y este fue acusado ante él como un disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta, ese es el juicio donde tiene que enfrentarse al registro de su vida. Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Ahora, ¿cuál fue el problema con este mayordomo? En el libro Palabras de Vida al Gran Maestro, página 303, en una corta cita, Ellen White explicó cuál fue el problema con este mayordomo. Los bienes de su señor habían sido confiados al mayordomo infiel con propósitos de benevolencia. Es decir, el mayordomo, el dueño le había dado los bienes
con el fin de que él hiciera actos de benevolencia. Y la cita termina diciendo, pero este los había usado para sí. Los había usado solo para el presente y para él mismo. Y no había usado esos bienes para beneficio de otros, ni estaba pensando en el futuro, sino en su placer presente. Vamos al versículo 3. Ahora está entre la espada y la pared. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Es decir, voy a terminar en la calle. Ya no voy a ser mayordomo. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Está en un callejón sin salida. Ahora Elena White menciona una tercera opción que tenía el mayordomo infiel. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 301 y 302, ella comentó, al verse condenado a ser despedido, el mayordomo vio 3 caminos abiertos a su elección. Tendría que trabajar, mendigar o morirse de hambre. Y no le gustaba ninguna de las 3 opciones. Así que este mayordomo dice, yo no he estado sino viviendo para el presente, pensando en el presente, y no pensando en otros. Solamente me he enfocado en mí mismo y en mi vida presente. Yo tengo que operar con un nuevo plan. Yo tengo que empezar a pensar en otros y en el futuro, porque voy a perder la mayordomía. Note lo que dice el capítulo 16 y el versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, es decir, cuando no sea ya mayordomo, me reciban en sus casas. Ahora, ¿quiénes eran los que iban a recibir a este mayordomo en sus casas? Tenemos que leer los versículos 5 al 7 para ver quiénes son. Noten el versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. En Palabras de Vida, página 302, encontramos este comentario. Este siervo infiel hizo participar a otros en su falta de honradez. Defraudó a su amo para beneficiarlos. Y ellos, aceptando este beneficio, se colocaban bajo la obligación de recibirlo como amigo en sus casas. ¿Fue sagaz el hombre? Sí, yo no voy a terminar en la calle. Yo ahora voy a beneficiar a otros y voy a pensar en el futuro para que cuando ya no sea mayordomo, tenga donde parar, tenga amigos que me reciban en sus casas. Y luego tenemos el versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo, no porque fue deshonesto, sino porque en vez de pensar en sí mismo y solo en el presente, ahora estaba pensando en otros y en el futuro. Ese es el punto central de la parábola. El punto central no es la deshonestidad. El punto central es pensando en el aquí y ahora o en el futuro, pensando en otros o pensando en uno mismo. En Palabras de Vida, página 302, Elena White escribió, el hombre mundano alabó la agudeza del que lo había defraudado. Sin embargo, el elogio del hombre rico no era el elogio de Dios. Cristo no elogió al mayordomo injusto, pero empleó este caso bien conocido para ilustrar la lección que deseaba enseñar. Es más, ¿saben que había existido un caso como este en la vida real? Un publicano había hecho lo que había hecho este mayordomo y estaba presente cuando Jesús contó la historia. Es decir, él estaba diciendo, esto está hablando de mí. Ahora, notemos la aplicación de la parábola. El versículo 8, Ahora Lucas va a hacer un comentario. Va a hacer una transición. Hasta este punto, él ha hablado de el mayordomo infiel, ha contado la historia.
Pero ahora el Señor Jesucristo va a hacer una transición y va a decir por qué razón es que yo conté esta historia. No lo conté para que la gente supiera en cuanto a un mayordomo infiel y cómo planeó para tener un futuro seguro. Ahora Jesús no va solamente a hablar de los hijos de este siglo. Su enfoque especial es el enfoque de los que creen en Jesús, los que profesan seguir a Jesús. Y por eso dice en el versículo 8, porque los hijos de este siglo, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Los que viven en el aquí y ahora. Las personas que tienen recursos que han recibido en esta vida. Los que son seculares, los no creyentes, podríamos decir. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ahora por primera vez Jesús va a hacer la aplicación de la parábola a otro grupo de personas. Vamos al versículo 9. Y yo os digo, ahora Jesús va a hacer la aplicación. Yo os digo, va a ser un consejo a los hijos de la luz. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, es decir, cuando ya no tengas estas riquezas injustas, os reciban en las moradas eternas. ¿Están viendo el paralelo? Nuevamente, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando ya no tengan las riquezas injustas, os reciban. No hemos identificado quiénes son los que van a recibir a los hijos de la luz. Os reciban en las moradas eternas. Ahora, mucha gente se confunde con la expresión riquezas injustas. ¿Cómo Jesús pudo recomendar a los hijos de la luz que ganen amigos por medio de riquezas injustas? Parece que Jesús está apoyando la deshonestidad. El problema es con el significado de la expresión riquezas injustas. Quiero leerles algunas versiones de la Biblia a donde se explica lo que son las riquezas injustas y desaparece el problema. Primero, la Reina Valera de 1977. De este versículo, Lucas 16 y el versículo 9. Y alabó el amo al mayordomo injusto por haber obrado sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Sigue diciendo, de modo que el Señor elogió al administrador deshonesto por su sagacidad. Sí, ahora escuchen bien, la gente mundana, ¿quiénes son esos? Los hijos de este siglo. La gente mundana es más sagaz con sus semejantes que la gente espiritual. Es decir, los no creyentes son más sagaces que los creyentes. Y yo os digo, haceos amigos usando las riquezas de este mundo. ¿Qué son las riquezas injustas? Los recursos que tenemos en este mundo. Así que dice, y yo os digo, haceos amigos usando las riquezas de este mundo, para que cuando esas riquezas dejen de existir, cuando ya no tengamos los beneficios de este mundo, recibáis la bienvenida a aquellas casas que continuarán para siempre. Aquí hay otra versión, la Nueva Versión Internacional. De modo que el Señor elogió al administrador deshonesto, porque había actuado con sagacidad. De modo que la gente de este mundo es más sagaz en el trato con sus semejantes que la gente de la luz. ¿Quiénes son entonces los hijos de este mundo? La gente secular, la gente mundana, la gente que no profesa religión. Así que dice, de modo que la gente de este mundo es más sagaz en el trato con sus semejantes que la gente de la luz. Y yo os digo, usad la riqueza terrenal. ¿Qué son las riquezas injustas? La riqueza terrenal, usad la riqueza terrenal para ganar amigos.
Ahora, ¿cuáles son los amigos que ganamos los hijos de la luz con la riqueza terrenal? En unos momentos vamos a verlo. Yo os digo, usad la riqueza terrenal para ganar amigos, a fin de que cuando ya no haya, es decir, cuando ya no tengamos los recursos de esta vida, seáis bienvenidos a las moradas celestiales. Aquí hay otra traducción. Así fue que el señor del administrador deshonesto lo elogió por hacer algo tan sagaz. Porque la gente de este mundo es más sagaz en manejar sus asuntos que los que pertenecen a la luz. Y Jesús continuó diciendo, y yo os digo, haced amigos con riquezas terrenales, para que cuando ya no haya, seáis bienvenidos al hogar eterno. Una última traducción que es mi favorita. El hombre rico tuvo que admirar la sagacidad del pillo deshonesto. Y es cierto que los hijos de este mundo son más sagaces en tratar a los que los rodean que los hijos de la luz. Esta es la lección. Usen los recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amistades. Entonces, cuando ya no haya posesiones terrenales, ellos le den la bienvenida al hogar eterno. ¿Están entendiendo lo que está diciendo la palabra? Es decir, le está diciendo a los hijos de la luz, usa los recursos que has recibido en esta vida para ganar amigos, para que algún día, cuando ya no tengan los recursos de este mundo, les den la bienvenida a la patria celestial. Ahora, ¿quiénes son los amigos? Todavía no hemos identificado quiénes son los amigos que debemos ganar para entrar a las moradas eternas. Ahora queremos preguntarnos, ¿a quiénes dirigió Jesús esta parábola? A 5 grupos. Jesús dirigió esta parábola. En primer lugar, la dirigió a los publicanos. Como le mencioné, había un publicano presente que había vivido en carne propia esta historia. En Palabras de Vida, páginas 302 y 303, escribió Elena White, había habido entre los publicanos un caso como el presentado en la parábola. Y en la descripción hecha por Cristo, reconocieron ellos sus propias prácticas. Esto llamó su atención y por el cuadro de sus prácticas deshonestas, muchos aprendieron una lección de verdad espiritual. Así que el primer grupo a quien Jesús dirigió esta parábola fue a los publicanos. ¿Cómo eran los publicanos? ¿Quiénes eran ellos? Cobradores de impuestos. Hay un ejemplo en la Biblia de un publicano que ilustra esta parábola. Zaqueo. ¿Para quién vivía Zaqueo? Para él. ¿Estaba pensando en el futuro Zaqueo? No. Nada más usar sus bienes, extorsionar a la gente para usarlo para su propio bien en el presente. Pero luego conoció a Jesús. Y cuando conoció a Jesús, empezó a pensar en el futuro. ¿Cómo no? Empezó a pensar en otros. Claro que sí, ustedes conocen la historia. Zaqueo, cuando conoce a Jesús, cuando se une con Jesús, le dice a Jesús, la mitad de mis bienes ahora doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le doy 4 veces más de lo que lo defraudé. Algunos dicen, ¿por qué dijo que le iba a dar la mitad a los pobres? Porque necesitaba la otra mitad para pagar 4 veces a lo que había defraudado. Así que Zaqueo, una ilustración vívida de esta parábola, estaba viviendo para el presente, para él. Pero luego, cuando conoció a Jesús, empieza a pensar en otros y empieza a pensar en el futuro. Esta parábola también fue dirigida a los apóstoles, según Palabras de Vida. Dice en la página 302, sin embargo, la parábola se dirigía directamente a los discípulos. A ellos primero fue impartida la levadura de la verdad y por su medio había de alcanzar a otros. Yo pregunto, ¿los discípulos de Jesús en qué estaban preocupados? Su propia popularidad, su propia posición de poder, su propio bienestar económico. Inclusive le dijeron a Jesús, después de la historia del joven rico, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué hay en esto para nosotros?
Los discípulos estaban viviendo para ellos, para el presente. Jesús contó esta parábola para decirles: no sigan viviendo para el presente y pensando en ustedes. Piensen en el futuro y piensen en usar sus recursos para beneficiar a otras personas. La parábola también fue dirigida a los fariseos. Escribió una vez más en la página 303 y 304 de Palabras de Vida. Los fariseos, llenos de un sentimiento de su propia importancia y justicia propia, estaban aplicando mal los bienes que Dios les había prestado para que los empleasen en glorificarlo. Así también ocurría con los fariseos. Escuchen, pronto se les iba a quitar la mayordomía y estaban llamados a proveer para el futuro. Únicamente buscando el bien de otros podían beneficiarse a sí mismos. Únicamente impartiendo los dones de Dios en la vida presente podían proveer para la eternidad. ¿Cuál era el punto de vista de los fariseos? Tenemos una ilustración en la Biblia. El fariseo, que se conoce como el rico y Lázaro. El rico representa a los fariseos. ¿Cómo vivía el rico? Dice que vivía suntuosamente. Vestía de lujo, ponía en la mesa la mejor comida. ¿Para cuándo estaba viviendo este fariseo? Para el presente. ¿Tenía algún interés en los demás? ¿Qué va? Dice que había un pobre hombre llamado Lázaro. Ahí estaba al pie de la mesa y se alimentaba de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Para quién estaba viviendo este rico? Para él. ¿Para cuándo estaba viviendo el rico? Para el presente. Jesús está diciendo: no vivas para el presente. Usa tus recursos, inviértelos bien, pensando en el futuro. Y lo que puedes hacer es usar los beneficios para beneficiar a otros. Y así te estás ganando amigos que te van a dar la bienvenida a la patria celestial. Pero esta parábola también fue contada por Jesús para Israel, para el pueblo de Israel. En Palabras de Vida, página 303, encontramos estas palabras. Así también había hecho Israel. Dios había elegido la simiente de Abraham. Con brazo poderoso la había librado de la servidumbre en Egipto. La había hecho depositaria de la verdad sagrada. ¿Con qué propósito? Para bendición del mundo. ¿Por qué le dio Dios todos los recursos al pueblo de Israel? Para que fueran más prósperos, para que sus productos agrícolas produjeran más, para que tuvieran más plata, para que estuvieran más saludables. ¿Ese fue el propósito? No, el propósito de todas las bendiciones, de la mayordomía que recibieron, tenía el propósito de beneficiar a otras personas, de vivir para los demás, de pensar en el futuro. Sigue escribiendo la sierva del Señor. Le había confiado los oráculos vivos para que comunicase la luz a otros. Pero sus mayordomos habían empleado estos dones para enriquecerse y exaltarse a sí mismos. ¿Están captando la lección que Jesús trató de enseñar con esta parábola? Tenemos ejemplos de esto. ¿Saben cómo consideraban los judíos a los gentiles en la época de Jesús? Les decían perros, cerdos, decían puercos. Jesús dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los puercos. Claro, Jesús estaba contando eso con el fin de enseñarles una lección a los discípulos, que los gentiles no eran puercos. Y también les decían piedras, rocas. Cuando Juan el Bautista le dijo a los israelitas que estaban escuchando su mensaje: Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. El deseado, página 82, la hermana White dice que no estaba apuntando a piedras literales. Estaba apuntando a los gentiles que estaban allí escuchando el mensaje de Juan.
Porque los judíos decían, los gentiles, esas son gente con corazón de piedra, ¿para qué perder el tiempo con ellos? Así que Dios dio este mensaje al pueblo de Israel para que los recursos que Dios les dio los invirtieran en otros y pensaran en el futuro, pero ellos estaban pensando solamente en el presente. Pero este mensaje fue dado también a nosotros, especialmente a nosotros. Yo pregunto, ¿todavía hay tiempo para que nosotros rectifiquemos la forma como usamos los recursos que Dios nos ha dado? ¿Había suficiente tiempo para el mayordomo? Hubo suficiente tiempo, gracias a Dios. Empezó a pensar en el futuro y en los demás. Permítame leerles estas citas del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Tremendas citas sobre nuestra responsabilidad. Página 304 hasta la página 306. Voy a escoger algunas citas. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. El Señor los ha dotado de capacidad, poder e influencia. Esta parábola no solamente está hablando de plata, de dinero. Son todos los recursos que Dios nos ha dado para beneficiar a otros e invertir en el futuro. Así que dice, el Señor los ha dotado de capacidad, poder e influencia. Les ha confiado dinero a fin de que sean colaboradores con Él en la gran redención. Todos estos dones han de ser empleados en beneficiar a la humanidad, en aliviar a los dolientes y menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mundo. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de lujos de la vida, mientras que los hijos de otros llorasen por pan. Los recursos que superan las necesidades reales de la vida son confiados al hombre para hacer bien, para beneficiar a la humanidad. Sigue la cita. ¿Cuántos hay que se están apropiando para sí los dones de Dios? ¿Cuántos están añadiendo casa a casa y terreno a terreno? ¿Cuántos están gastando su dinero en placeres para satisfacer el apetito, conseguir casas, muebles y vestiduras extravagantes? Dejan a sus semejantes en la miseria y el crimen, la enfermedad y la muerte. Multitudes están pereciendo sin una mirada de compasión, ni una palabra, ni una acción de simpatía. A cada uno se les pedirá que entregue los dones que le fueron confiados. En el día del juicio final, las riquezas que los hombres hayan acumulado no les valdrán de nada. No tienen nada que puedan llamar suyo. Solemne lo que enseña esta parábola. Ahora, lo que estamos estudiando esta mañana es teología práctica. Durante toda la semana hemos estado estudiando doctrinas cardinales de la Biblia. Pero esta mañana yo pensé que sería bueno tener un mensaje para la iglesia, para nosotros. Y también, lógicamente, es un buen mensaje para gente que no pertenece a la iglesia. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿quiénes son los amigos que le van a dar la bienvenida a los hijos de la luz? Vamos a leer nuevamente el versículo 9 de la parábola. El versículo 9 de la parábola. Dice Jesús, haceos de amigos por medio del lucro de injusticia. Ya vimos que esos son ¿qué? Los recursos terrenales, las riquezas terrenales. Para que cuando os falte, es decir, cuando ya no tengamos todos los recursos, las casas y los carros y el dinero en el banco y los dones y todo eso, os reciban en las moradas eternas. Ahora fíjense quiénes son los que nos van a dar la bienvenida. Dios, Cristo y sus ángeles ministran a todos los afligidos, los dolientes y los pecadores. ¿Para quién vive Dios? ¿Para quién vive Dios? ¿Para Él? No, vive para los demás.
¿Para quién vive Cristo? Se dio a sí mismo para los demás. ¿Para quién viven los ángeles? Son espíritus ¿qué? Ministradores. Dios, Cristo y sus ángeles ministran todos a los afligidos, los dolientes y los pecadores. Ahora viene el consejo. Entregaos a Dios para esta obra. Emplead sus dones con este propósito. Es decir, hagamos lo mismo que hace el Padre, Cristo y los ángeles. Y luego sigue diciendo, y os asociaréis con los ángeles celestiales, porque tendremos el mismo espíritu que ellos. Vuestro corazón latirá al unísono con el de ellos. Os asimilaréis a ellos en carácter. Estos habitantes de las moradas eternas no serán extraños a vosotros. Cuando hayan pasado las cosas terrenales, que son las riquezas injustas, los vigilantes de las puertas del cielo os darán la bienvenida. Qué lindo será ese día. Pero todo depende de cómo hemos usado nuestros recursos en esta vida. El dinero, tiempo, talentos, nuestras fuerzas, nuestra influencia. Todo ha sido dado para beneficiar a otros y así pensar en el futuro, no en el presente. Quiero leerles una cita de un famoso comentarista con el nombre de Albert Barnes sobre lo que significa la bienvenida y quiénes van a dar la bienvenida a las mansiones eternas. ¿Cómo puede uno hacerse amigos que le dé la bienvenida al reino eterno? Aquí él explica. Esto puede lograrse usando nuestras riquezas como debe ser. Es decir, no permitiendo que nos enreden las riquezas en los cuidados y las perplejidades que ponen en peligro el alma, que absorben nuestro tiempo y roban nuestros afectos. Al usar nuestras riquezas para obras de misericordia, ayudando a los pobres, contribuyéndolas para el avance del evangelio, impartiéndolas a donde harán el mayor bien, Dios aprobará lo que hacemos y nos bendecirá por ello. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 309, encontramos estas palabras. Y saben que todavía hay tiempo para rectificar nuestra mayordomía. El mayordomo finalmente pudo rectificar el asunto y asegurar su futuro. Los hijos de la luz que han usado los dones que Dios les ha dado para sí, sin pensar en el futuro, todavía hay la posibilidad de remediar la situación. Fíjense esta cita. A aquellos que hayan despilfarrado sus bienes, Cristo da todavía oportunidad de obtener riquezas duraderas. Él dice, dad y se os dará. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. A los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. Ahora vamos a resumir lo que hemos estudiado. Un administrador, primero vamos al caso del mayordomo, en la primera parte de la historia. Un administrador despilfarró los bienes de su señor, pensando solo en sí mismo y en el presente. Pero ahora se da cuenta que está a punto de perder la mayordomía, está a punto de perder todo. Por lo tanto, comienza a pensar en el futuro y empieza a pensar en otros para asegurar su futuro. De esa manera hace amigos para que cuando ya no tenga los recursos, los amigos le den la bienvenida. Ahora viene la aplicación. Los hijos de la luz también han despilfarrado los bienes que Dios les ha conferido, no para sí mismos ni para el presente. Comienzan a pensar en el futuro y en otros, porque saben que si siguen por ese camino van a perder todo y por lo tanto cambian de plan. Empiezan a pensar en otros y empiezan a pensar en su vida futura.
De esta manera, teniendo el mismo espíritu de Dios y Cristo y los ángeles, están preparándose para que ellos le den la bienvenida a la patria celestial. Ahora vamos a los versículos 10 al 13 y luego una ilustración para terminar. Versículo 10 al 13. El que es fiel en lo muy poco. ¿Qué significa eso? El que es fiel en lo muy poco. El que es fiel, ¿dónde? Aquí. Y ahora. En el presente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. ¿Cuál es lo más? La mayordomía ¿dónde? Que vamos a recibir en el cielo. Pero si somos infieles aquí, Dios no nos puede llevar allá, porque también vamos a ser infieles allá. Sigue diciendo, y el que en lo muy poco es injusto en esta vida, también en lo más, es decir, en la vida futura, es injusto. Pues si en las riquezas injustas, que son los recursos de esta vida, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Es decir, ¿quién va a administrar bien lo que Dios va a dar en el futuro? Ningún siervo puede servir a dos señores. Es decir, tú no puedes usar tu mayordomía en esta vida para glorificarte a ti, no pensando en el futuro y decir, bueno, yo sirvo al Señor aquí, tengo todo lo que tengo ahora para beneficiarme a mí mismo y después más tarde Dios me va a dar la mayordomía también. Ningún siervo puede servir a dos señores, el aquí y ahora y el futuro, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora una ilustración para terminar este estudio. ¿Han entendido el estudio hasta ahora? Amén. Por lo menos unos 5 o 6 lo entendieron. Tomemos el caso de Moisés. ¿Saben ustedes quién era Moisés durante los primeros 40 años de su vida? Un hombre grande en Egipto. Era el comandante de las tropas de Egipto, con un futuro brillante. La hermana dice que era un historiador, un filósofo, un intelectual, un gigante intelectual, rodeado de todos los tesoros de Egipto, toda la grandeza, elogiado por todos los habitantes de Egipto. Eso tenía Moisés. Pero un día Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, esto no es lo tuyo. ¿Para quién vivía Moisés hasta ese punto? Para él. ¿Estaba pensando en el futuro? No. Por lo tanto Dios le dice a Moisés, mira Moisés, yo lo que quiero que tú hagas es salir de Egipto y vas a acompañar a un pueblo que todo el tiempo se va a quejar. Vas a tener que aguantar el calor del día. Muchas veces van a querer apedrearte. Te van a probar la paciencia al máximo. Moisés, yo prefiero que tú escojas eso que los lujos de Egipto. ¿Qué hubiéramos escogido nosotros? ¿El aquí y ahora o un brillante futuro? ¿Qué hubiéramos escogido? ¿Quedarnos con las comodidades de Egipto o ir con el pueblo al desierto a sufrir y a padecer dificultad? Se me ocurre pensar que muchos de nosotros escogeríamos la opción de la comodidad. ¿Pero qué escogió Moisés? Moisés escogió salir de Egipto y dedicar toda su vida a la causa de Dios.
Vamos a leer lo que dice la Biblia en Hebreos 11, versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26. Este es el capítulo de la fe. Y dice lo siguiente: por la fe ¿Moisés qué? Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites que. ¿Qué significa la palabra temporales? Lo que tenemos aquí, las riquezas injustas. Así que dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo, ¿por qué? Aquí está la ilustración de la parábola. Teniendo, ¿por qué? Mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés escogió vivir no para el presente, sino para el futuro, para el galardón. Escogió no vivir para sí, sino vivir para otros, para el pueblo de Israel. Ahora yo les pregunto, ¿fue buena la inversión de Moisés? ¿Valió la pena? ¿Dónde está Moisés hoy? En el cielo. ¿Le dieron la bienvenida a las moradas eternas? ¿Por qué? Porque su enfoque fue otros y el futuro, en vez de los placeres temporales del pecado. Ahora yo les pregunto, ¿dónde estaría Moisés hoy si hubiera escogido quedarse en Egipto? Sería una momia en el sótano del Museo Británico. Y créame, hay muchas momias ahí. Hace algo más de un año tuve el privilegio de visitar en la ciudad de Los Ángeles los tesoros de Tutankamón. Uy, qué tremendo. Tengo un montón de fotos en mi celular que con mucho gusto les voy a mostrar todo lo que vi ese día. Es increíble la riqueza que enterraron con Tutankamón en ese sepulcro. Pero ¿saben algo? Tutankamón no está disfrutando nada de eso. Tutankamón es una momia sin futuro. Pero Moisés, quien escogió lo mejor, escogió la mayordomía futura. Fue fiel en su mayordomía en esta vida. Está en las mansiones celestiales para vivir por la eternidad. Se le dio la bienvenida a la patria celestial. ¿Cuál es la elección que vamos a tomar nosotros? Esta parábola nos habla directamente a nosotros, queridos hermanos y hermanas jóvenes. Ustedes están en esta institución para educarse, no para enriquecerse, sino para aprender cómo servir mejor a los demás. Ese es nuestro enfoque, nuestra misión. No es estudiar un curso de estudios que nos ayude a ganarnos la vida y acumular casas y automóviles y dinero en el banco y vivir para el aquí y ahora. El propósito es invertir en la causa de Dios. Nuestros talentos, nuestros recursos financieros, nuestra influencia, nuestra salud, todo ponerlo en el altar del sacrificio. Para eso nos llamó Dios. Para eso existe esta institución. Y si esta institución solamente educa a gente para servir en este mundo y para vivir en este mundo, ¿de qué vale? A veces yo me quedo maravillado de la forma como piensan muchos adventistas. He encontrado adventistas que dicen: Pastor Borg, a mí no me alcanza el dinero para diezmar.
Sí, adventistas, no me alcanza el dinero para diezmar. Y yo les digo, mira, yo tengo una fórmula donde siempre te va a alcanzar para diezmar. Ah, sí, pastor, ¿cómo? Diezme primero. Ah, pero es que si diezmo primero, entonces no voy a tener con qué pagar las cuentas. Entonces es mejor poder pagar las cuentas y robarle a Dios. ¿Qué es eso? Pero esa misma persona, ¿saben lo que dicen? Dicen, no me alcanza el dinero ahora para diezmar, pero cuando lo tenga que entregar todo por Cristo, lo haré. ¿Qué nos hace pensar que si no somos fieles en lo poco, ahora, que de repente cuando tengamos que entregar la vida, como dice la Sagrada Escritura, en el futuro, vamos a decir, ah, sí, ahora entrego la vida. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es fiel. El que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Esto es lo que Cristo quiso enseñar con esta parábola y nos habla directamente, hermanos y hermanas, a nosotros. 5 grupos: publicanos, fariseos, los discípulos, el pueblo de Israel y hoy particularmente a nosotros. Mis queridos jóvenes, mi oración es que Dios les ayude en esta institución a conservar su enfoque. Que este mundo no es nuestro hogar. La mayordomía de aquí se va a ir. Vamos a perder todas las riquezas terrenales. Pero si las hemos usado, como dice Jesús en la parábola, podremos entrar al cielo. Nos dará la bienvenida Dios el Padre, Jesús y los ángeles que tienen ese mismo espíritu de dadivosidad para con otras personas. Y podremos habitar por los siglos de la eternidad en las moradas eternas con los amigos que hemos ganado. Padre Celestial, gracias te damos por haber enviado a tu Hijo para contar esta parábola. Ayúdanos, Señor, a tomar el mensaje y aplicarlo individualmente a nuestra vida. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.